Te doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de tu programa Eufonía, el espacio en donde te compartimos los proyectos musicales con mayor trayectoria gestados al interior de nuestra máxima casa de estudios. Te recuerdo que puedes ver este y otros de nuestros programas en nuestro canal de streaming, Televisión UG, en nuestras redes sociales y muy pronto también en Radio Universidad de Guanajuato. En esta ocasión, nuestro invitado especial es Juan Márquez, productor y locutor de Radio Universidad de Guanajuato y desde luego músico, que ha encontrado en la guitarra su medio de expresión. Y en esta ocasión nos acompañan también Asenat Ruiz y Rafael Hernández, bailarines y estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato. Esto es Eufonía, comenzamos. Gracias Juan Márquez por acompañarnos en un programa más de Eufonía. Bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Pues es un gusto platicar contigo acerca de tu proyecto musical. Cuéntanos cómo fue que te inicias en la música. Bueno, pues yo inicié a raíz de el gusto temprano por el rock en específico. A mí me gustaba mucho el rock cuando yo era pues todavía un niño, ¿no? Estudiaba la primaria y me empezó a gustar el rock. Y pues la música empezó a ser una parte muy importante, a veces más importante que el juego, ¿no? A veces yo prefería estar en casa escuchando música que salir a jugar con los amigos. Y pues desde entonces empezó como las ganas de hacer algo. Ya se concretaron pues hasta que terminé la secundaria, en que ya me animé, pues, porque a veces es difícil decirle a los papás: Quiero hacer eso, tengo toda la afición, quiero aprender a tocar un instrumento. Ya hasta que terminé la secundaria, pues es cuando se revela uno y dice, ya quiero hacer esto. Y pues empecé a acercarme pues ahí junto con los compañeros a querer armar primero una bandita de estudiantes. Posteriormente pues ellos como que no se aplicaron y pues ya les seguí yo solo, ¿no? Y una vez que tú decides que la música va a ser un camino que vas a recorrer al menos por un buen trecho, ¿cómo empiezas a trabajar en torno a la música? ¿Cómo es tu formación académica? Bueno, primero pues esta afición temprana que decíamos pues se da ahí en la casa. Mi hermano mayor tocaba guitarra, entonces ahí en la casa había instrumentos y pues yo de alguna manera me acercaba a jugar con los instrumentos. Y pues buscando alguno que otro método que pues hace algunos años cuando yo era niño pues no había tanta difusión como ahora ni tantas posibilidades como ahora con el internet. Entonces pues si acaso algunas revistas que se editaban por ahí, veía uno de qué manera podía tocar algo. Entonces pues empezó primero así como preguntándole a los amigos cómo se hacía alguna cosa, buscando en alguna revista y tratando de tocar. Ya después, ante la imposibilidad de hacer esto, pues me acerqué a mi hermano. Es curioso, mi hermano tocaba ya guitarra clásica, pero yo sobre todo en la adolescencia pues había tomado el perfil de joven rockero, rebelde, que pues por supuesto que no iba a tener la humildad de acercarme a mi hermano y decirme enséñame un poquito. Finalmente yo después ya preguntando qué era lo mejor con los colegas que ya tocaban un poco me decían no pues empieza a aprender guitarra clásica. Busqué por ahí unas clases que no me funcionaron y finalmente un día es mi hermano mayor el que se acerca y me dice ¿por qué no me pides que te enseñe yo, si aquí estoy en la casa y yo no te voy a cobrar? Y pues ya como que con la cola entre las patas accedí y empecé ya finalmente, con mucho gusto, sí, a tocar el instrumento. Y bueno, nos has hablado de la guitarra siempre como instrumento. ¿Alguna vez se te cruzó por la mente estudiar otro instrumento o dejar la guitarra en aras de estudiar algún otro? Curiosamente, cuando yo empecé con mis compañeros que íbamos a hacer en nuestra primer banda musical, yo iba a tocar la batería, pero no tenía una batería y sí tenía una guitarra un poco más a la mano, ¿no? Honestamente, yo pues como que en el fondo amaba el sonido de la guitarra. Yo recuerdo en mi infancia, cuando estudiaba la primaria, la secundaria, algunas veces mi hermano en la noche no me dejaba dormir con su guitarra porque se ponía en la noche a tocar.
Y era una sensación extraña, porque a la vez que yo me sentía molesto, porque decía, me tengo que levantar mañana temprano, disfrutaba también lo que él tocaba, ¿no? Y recuerdo que ya cuando me acerqué y empecé a hablar con él y empecé a tomar clases, pues fue empezar a preguntarle, oye, tal cosa que tocabas, ¿cómo se llama? Empecé como a empaparme un poquitín en el repertorio. Empecé a escuchar algo de música clásica, al principio a escondidas. Es así como una anécdota. Mis amigos iban a la casa con cabello largo, con playeras negras, y llegaban a escuchar heavy metal y otras cosas. Y a veces yo estaba a un lado del modular escuchando música, los veía que llegaban y le bajaban, ¿no? Ay, caray, ¿qué haces? No, pues aquí estoy. Sí, como tenía miedo, así como de que me fueran a decir algo. Ya después, algún día, como que se dieron cuenta, y después, pues me di cuenta que lo tomaban, pues sí, como algo muy, muy normal, ¿no? Ay, caray, qué bien. Eras Sí. músico clásico de closet. Sí, exactamente, sí. Ya después, pues sí, me salí del closet y me gustó mucho, sí, de descubrirme así como alguien que me gustaba la música clásica. Por supuesto. Muy interesante lo que nos platicas, Juan. ¿Qué te parece si vamos a una primera intervención musical? Los invitamos a escuchar el preludio en mi menor de Leopold Weiss. Estamos de regreso en nuestro programa Eufonía y les recuerdo que estamos platicando con Juan Márquez. Juan, además de la guitarra, sabemos que tienes otros proyectos en donde, bueno, también la guitarra tiene una parte importante, que es tu trabajo en Radio Universidad de Guanajuato. Cuéntanos un poquito cómo es que te involucraste en este medio. Pues desde que estaba, creo, en segundo o tercer semestre en la escuela de música, un ex compañero de la escuela de música nos dice que necesitaba a alguien que trabajara ahí con él, que le ayudara en su proyecto, y pues fui y me entrevisté con la coordinadora y me dio la oportunidad, y pues afortunadamente desde hace ya 20 años estoy trabajando ahí en radio, pues un trabajo que es sumamente gratificante. Pues ¿por qué? Porque estando en contacto con la música, llegando allá a Radio Universidad de Guanajuato, pude tener un panorama musical mucho más amplio. Quizás yo conocía un poquitín de jazz, un poquitín de música clásica y un poquitín de rock, pero muchos otros géneros ni siquiera me pasaban por la cabeza. Entonces por ahí empecé a conocer un poquitín más, pues después la experiencia de estar trabajando en los conciertos por ahí, de festivales
como el Cervantino o los conciertos de la orquesta, pues son pues como oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, pues un trabajo pues realmente interesante y que se complementa pues con la parte de la formación musical, ¿no? Porque pues no, como tú lo sabes, la interpretación musical pues sí se conforma de muchas horas de práctica del instrumento, física, de estar sentado ahí, pero hay otros aspectos que son pues el conocer lo que se está tocando en cuantos sentidos se pueda, ¿no? El tratar de relacionar lo que uno hace con otras artes, complementarlo, pues es, creo, lo que te lleva realmente a tratar de al menos hacer una interpretación auténtica, ¿no? Y bueno, nos contabas que entraste a trabajar a Radio Universidad, y otra de las áreas en donde también los músicos tendemos o tienden a caer muy frecuentemente es en la docencia. Uh-huh. Sí es curioso, desde que yo entré a la escuela también la parte del dar clases, pues de alguna manera se me presentó la oportunidad estando también en segundo o tercer semestre. Y al momento de elegir el servicio social, mi maestro, que era el maestro Francisco Ramírez, me dice, yo, ¿por qué no haces el servicio social con nosotros dando clases de guitarra? Y creo que a mí me gustó la parte de poder tener la oportunidad de enseñar a alguien. Y lo primero que pensé, bueno, voy a tratar de darle a los alumnos lo que en su momento no me dieron a mí o lo que yo quisiera que me hubieran dado, ¿no? Y pues a la vez ya después me fui dando cuenta que es también un aprendizaje, que realmente el dar clases es un aprendizaje para uno, en muchos sentidos. Y a veces creo que la parte así como más importante que me enseñaron los alumnos fue o que me han enseñado es a tratar de practicar lo que predicamos, ¿no? Yo me encontraba con que le pedía a los alumnos que hicieran algo, estudia de esta manera, no lo hagas de esa manera porque eso no te va a funcionar. Y quien realmente me enseñó a aplicar lo que yo estaba haciendo fue un alumno, a partir de verlo cómo estaba trabajando. Caray, yo les digo que siempre estudien detalladamente las obras por partes. Y de repente a mí me molestaba que un alumno llegaba a revisar conmigo y llegaba a revisar 10 compases o 15 compases. Y yo decía, ¿por qué no llega como todos los demás, con las 2 hojas vistas? Pero me daba cuenta que ese alumno que llegaba con 15 compases llegaba y los tocaba perfectamente. Y los otros llegaban con 2 hojas, pero no las tocaban, ¿no? Y algún día, casi a punto yo de regañarlo, como que tuve un momento así de reflexión y dije, ay caray, no, más bien él está haciendo lo que yo le dije y que yo ni siquiera hago, ¿no? Entonces, eso por citar un ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas más que aprendemos con los alumnos. Entonces, pues es realmente gratificante también trabajar dando clases. Por supuesto. Y bueno, ya que te gusta tanto la música y escuchar música, a nosotros también nos gusta disfrutar de la música, Juan. ¿Qué te parece si nos interpretas otra obra más? Va, perfecto. Vamos a escuchar, esta es una pieza española, Danza Mora, de Francisco Tárrega. Vamos a escucharla.
estamos de regreso para continuar platicando con Juan Márquez. Juan, cuéntanos un poquito acerca de cómo ha sido tu trabajo en diferentes escenarios. ¿Has tenido la oportunidad de presentarte en diferentes escenarios de nuestro país y en otros más? Cuéntanos un poco así. Afortunadamente también creo que la vida me ha favorecido mucho. La universidad tengo mucho que agradecerle. Desde que yo estudiaba también como en segundo, tercer semestre, el Departamento de Difusión Cultural, de Extensión Cultural de la universidad, empezó a promoverme presentaciones. Yo conocí, yo creo, prácticamente todas las escuelas de la universidad, y a algunas les di 2 o 3 vueltas, ¿no? Yo tocaba desde que empecé, pues a lo mejor unas 2 o 3 veces por mes. Después, pues buscamos por ahí acercarnos a otras instituciones. A veces en esas mismas visitas que se hacían a los municipios salía la oportunidad de alguna presentación ya fuera en algún museo, en Casa de Cultura. Y también, bueno, es parte de la formación de un músico el buscar eso, ¿no? Además de estar estudiando y buscando que salgan las obras, pues también enseñarse a tocar puertas. Y pues en el estado creo que sí hice y he hecho bastantes presentaciones, y algunas en algunos estados vecinos, ¿no? Desde pues Querétaro, Jalisco. Curiosamente, mi primer presentación fue en Jalisco, fui a Lagos de Moreno, y el director de Casa de Cultura de allá me dijo, pues ahorita no tenemos posibilidades de abrir un taller, pero si tú tocas, ¿por qué no vienes a tocar aquí con nosotros? Y fue ahí el primer recital que hice yo solo. Y de esa primera presentación en Lagos de Moreno hasta ahorita, ¿cómo sientes tú ese cambio? ¿Qué hay nuevo ahora que te subes al escenario? Pues bueno, creo que aquella primera vez, yo me acuerdo, creo que ni nervios hubo. Ya posteriormente, cuando estuve aquí cerca de los compañeros haciendo presentaciones, sí había muchos nervios, a veces es una de las cosas así como difíciles, ¿no? Que empezamos a tocar y en lugar de ser como un poquitín más auténticos, empezamos a pensar en el qué dirán. Y creo que mi etapa de estudiante se distinguió mucho por eso, ¿no? Por el tratar de tocar y hacer algunas cosas, pero pensando siempre en el qué dirán. Y pues ya posteriormente los años creo que te enseñan a aceptar lo que eres, que así como tenemos limitaciones, tenemos facilidades, y que finalmente creo que lo único válido es pues que uno trata de hacer es una propuesta realmente artística, con más o con menos capacidades, con más o menos recursos, con más o menos conocimientos, pero finalmente buscas que sea tu propia, lo que tienes que decir, ¿no? Creo yo. Ahora lo veo así. Tu propia expresión. Sí. Perfecto, Juan. Pues muchas gracias por haber compartido estas experiencias con el público de Eufonía. Antes de despedirnos, vámonos a una cápsula musical al estilo de Juan Márquez.
Yo soy Iván Montes y te recuerdo que puedes ver esta y otras producciones del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato en nuestro canal de streaming Televisión UG y en las redes sociales como YouTube. Las direcciones aparecen en pantalla. A nombre de todo el equipo de producción, te agradezco que me hayas acompañado en un programa más de Eufonía. Hasta la próxima.